Bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el contorno de ojos de Nivea Celular, que viene con un complejo patentado Luminous 630 que va a ayudarnos a tener este efecto antimanchas y a mejorar nuestras ojeras. Vamos a ver todos los activos que contiene, vamos a ver en qué lugar se encuentran estos activos en el listado de ingredientes y también haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Nivea ha desarrollado esta nueva línea celular que tiene acción antimanchas y me parecía muy interesante que conociéramos más en profundidad este contorno de ojos que nos va a ayudar a mejorar nuestra ojera, también a desinflamar las bolsas y a mantener hidratada bien toda esta zona. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser ir a su etiquetado para ver toda la información que viene indicada en él, qué propiedades, qué puede hacer realmente por toda la zona de nuestro contorno de ojos. Veremos también qué activos resalta en el etiquetado, que son realmente los que van a aportarnos estas propiedades para mejorar toda la zona de nuestra ojera. Y nos iremos a continuación al listado de ingredientes para ver en qué lugar se encuentran estos activos que vienen destacados y si realmente están en una proporción suficiente para poder obtener así sus beneficios. En el etiquetado fundamentalmente lo que nos encontramos es que persigue tres finalidades. La primera sería reducir un poquito esta hiperpigmentación, unificando nuestro tono, mejorando así toda la apariencia, manchas, etc. Por otro lado tendríamos también el de reducir las bolsas, estas bolsas de aquí en nuestro contorno de ojos, y también la última finalidad sería hidratar bien nuestra zona, mejorando así estas pequeñas líneas de expresión, arruguitas, etc. Como ya sabemos, estas pequeñas arrugas, líneas de expresión, estas arrugas que no son muy profundas, muchas veces se ven más marcadas debido a una falta de hidratación. Así que también nos dice que nos va a aportar este extra de hidratación en su formulación para que mejore también la apariencia de estas pequeñas líneas de expresión y arrugas que no son muy profundas. Así que como estamos viendo, fundamentalmente va a perseguir tres objetivos que van ligados justamente a los tres activos que vienen destacados en el etiquetado. Lo que nos destaca fundamentalmente es un complejo patentado que es el Luminous 630, que nos dice que va a ser el encargado de unificar nuestro tono, es el que tiene justamente este efecto despigmentante, este efecto de reducir la hiperpigmentación en nuestra piel. A continuación también nos dice que lleva cafeína, que va a ser el encargado de reducir las ojeras, y también nos dice que lleva ácido hialurónico, que va a ser el encargado de hidratar bien nuestra zona. Así que estamos viendo que tiene tres objetivos, tres activos que van ligados a estos objetivos, y lo más interesante es saber en qué lugar se van a encontrar en el listado de ingredientes para ver si realmente se encuentra en una proporción suficiente para que podamos obtener así todos sus beneficios en nuestra piel. Antes de conocer el modo de uso de este contorno de ojos y si se puede utilizar en la rutina de día, en la rutina de noche, si se podría adaptar bien también a todo tipo de pieles, estas pieles más sensibles, etcétera, porque como ya sabemos, la zona del contorno de ojos es mucho más sensible debido a que es mucho más fina. Así que también vamos a ver un poquito todo esto también cuando veamos todo su listado de ingredientes y veamos este modo de uso, pero quería resaltar un claim que viene en muchísimos cosméticos, no concretamente en este, en muchos de nuestros cosméticos, que nos dice eficacia probada, viene un asterisco y nos hace alusión a un estudio que se ha llevado a cabo con X personas que han estado probando el producto, les ha funcionado mejor, les ha funcionado peor, y nos dice que de el X% de las personas que lo han probado, un porcentaje de un 80-90% han sentido realmente beneficios, etc. En estos casos normalmente el tamaño muestral de estos estudios suele ser muy bajito, así que únicamente decir que me encantaría que los tamaños muestrales fueran un poquito mayor para que tengamos un abanico mucho más amplio de las personas que participan en este tipo de estudios, para que así podamos tener un porcentaje en cuanto a las propiedades, beneficios, etcétera, que puede tener un producto que sea mucho más preciso. Dicho esto, vamos a pasar a hablar del listado de ingredientes, vamos a ver un poquito dónde se encuentran estos activos, vamos a ver realmente qué puede ofrecernos esta fórmula en nuestro contorno de ojos, y es que la fórmula de este contorno de ojos de Nivea tiene 26 ingredientes en total, que son bastantes, y sí que es cierto que antes de comenzar el INCI en su etiquetado viene indicado que no contiene ni alcohol ni aceites minerales, y cuando repasamos todo el INCI, toda su composición, es cierto que no contiene ni alcohol ni contiene aceites minerales en su composición. Además tampoco contiene ningún tipo de silicona, realmente tiene una buena composición, pero lo más interesante es saber en qué lugar vamos a encontrar los activos que venían destacados en el etiquetado
que son realmente los que nos van a aportar estas propiedades a nuestra zona de contorno de ojos y poder mejorar así su apariencia. Y es que tengo que decir que estos 3 activos que venían destacados no se encuentran entre los 10 primeros lugares. De hecho, se encuentran en el número 13, en el número 14 y en el número 15 del listado de ingredientes. Por lo tanto, no están en una gran proporción con respecto al total de la fórmula. Estos 3 activos que venían destacados justamente en el etiquetado, es cierto que sí que tienen las mismas propiedades y objetivos que venían resaltadas en él. Y es que es cierto que este complejo patentado, el Luminous 630, es capaz de unificar en nuestro tono de piel y también reducir un poquito la hiperpigmentación de la misma. La cafeína va a ser la encargada, con su efecto reafirmante, de reducir un poquito las ojeras. Y la sal del ácido hialurónico es un humectante que, como ya sabemos, se encarga de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo, pudiendo mejorar así la apariencia de estas pequeñas arruguitas y también de las líneas de expresión. Y si estos 3 activos los encontramos en el número 13, 14 y 15, ¿qué es lo que encontramos en los primeros lugares de la formulación? Pues fundamentalmente encontramos agua, encontramos la glicerina, que como ya sabemos es un humectante, hidratante, y a continuación encontramos un emoliente, suavizante de nuestra piel. En los 10 primeros ingredientes fundamentalmente encontramos emolientes, encontramos algún humectante y también tenemos emulsionantes que, como ya sabemos, se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles sean estables, como el agua y el aceite, y también tendríamos tensoactivos, que hace que haya una dispersión uniforme de todo el producto por nuestra piel. Así que sí que es cierto que no estamos encontrando estos 3 activos en muy alta proporción con respecto al total de la fórmula, y lo que estamos encontrando fundamentalmente más arriba son emolientes y humectantes que nos van a encargar de suavizar nuestra piel y también de hidratarla, pero no encontramos estos activos muy arriba en el listado de ingredientes. Hubiese sido ideal encontrarlos un poquito más arriba en una mayor proporción para que podamos sentir realmente así los beneficios en nuestra piel. Bien, y ahora que ya hemos visto en qué lugar se encontraban estos activos y que nos encontramos un poquito en el listado de ingredientes de este contorno de ojos, vamos a ver el precio para hacer una valoración de la relación calidad-precio y ver si realmente vale la pena. Y es que el precio ronda entre los 13,50 € aproximadamente a los 16 €, en algunos sitios un pelín más alto, pero por lo general 16 € como máximo lo he encontrado por 15 mililitros que tiene este contorno de ojos. Así que haciendo un poquito la valoración de la relación calidad-precio, me parece que el precio es algo elevado realmente para lo que puede ofrecernos. Es cierto que tiene un complejo patentado, que estamos pagando una marca, pero es cierto que al final estamos teniendo 15 mililitros, es cierto que únicamente es un contorno de ojos, los contornos de ojos no suelen tener mucha cantidad, pero es cierto que los activos que resaltan en el etiquetado no se encuentran en una gran proporción. En otros productos, como por ejemplo The Ordinary, que también tiene un contorno de ojos que tiene cafeína al 5% de concentración, la cafeína se encuentra en el segundo lugar en el listado de ingredientes. En este caso la cafeína creo que estaba en el número 14, si no recuerdo mal, del listado de ingredientes. No vamos a sentir mucho en este caso la diferencia, sí que vamos a obtener que toda la zona del contorno de ojos va a estar más hidratada porque tenemos humectantes, va a estar muy suave, tenemos estos emolientes, puede verse mejorado un poco su aspecto, pero no va a ser debido tanto a estos activos que venían resaltados, debido a que no se encuentran en una gran proporción, como hemos podido ver, estando ya de la mitad al final de toda la formulación. Así pues, y en conclusión, sí que puedo decir que me parece que el precio es algo elevado con respecto a lo que nos puede ofrecer, debido a que sus 10 primeros ingredientes, que serían los que se encuentran en una mayor proporción, no tienen ningún activo destacado, ningún extracto, ningún activo que tenga unas propiedades que podamos hacer justamente alusión a este efecto antimanchas, a esta reducción de las bolsas, etcétera. Así que en este caso sí que tengo que decir que el precio me parece muy elevado con respecto a los beneficios que podamos notar en nuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais este producto o alguno de los productos de esta gama de células de Nivea, si os gustaría que analizara más de ellos, que hiciera comparaciones, etcétera. Dejádmelo todo aquí en los comentarios, y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!